Isaías capítulo 55, versículos 6 al 9, dice la palabra de nuestro Dios de la siguiente manera. Dice la Escritura en el nombre de Cristo Jesús: Buscad al Señor mientras pueda ser hallado, llamadle entre tanto que está cercano. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuelva hacia el Señor, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio para perdonar. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo el Señor. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Vamos a prepararnos entonces, sí, para recibir el consejo de la palabra. Repito, con el tema titulado Propósito Divino o Propósito Humano. Y vamos a internarnos en estos conceptos que hemos estado mirando acerca de lo que son los propósitos de Dios para nuestra existencia. Y hoy lo vamos a dividir el tema en estos dos aspectos para entender un poquito mejor lo que es el propósito divino de parte de Dios y el propósito humano de parte del hombre. Es decir, lo que el hombre tiene como propósito para su propia vida y lo que Dios tiene como propósito para nuestra vida. Hay una gran diferencia en estas dos cosas, ¿verdad? Que miramos en la palabra y que entendemos también en el desarrollo del ser humano. Por eso este pasaje de Isaías 55, versículo 6, nos dice: buscad al Señor mientras pueda ser hallado, llamadle entre tanto que esté cercano. Pero luego nos dice el versículo 7, deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuelva hacia el Señor, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio para perdonar. Entonces veamos cómo nos afirma la Escritura, cómo nos muestra muy abiertamente y muy directamente que en este caso Dios quiere que el hombre el impío deje su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y se vuelva al Señor, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio para perdonar. Pero se introduce más a fondo en el versículo 8 cuando dice: porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo el Señor. Luego afirma y dice: como son más altos los cielos que la tierra, así mis caminos son más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. ¿Qué tiene que ver esto con los propósitos de Dios? Muchísimo. Hablar de los pensamientos de Dios. Los pensamientos de Dios revelan los propósitos de Dios. Los pensamientos del hombre revelan los propósitos del hombre. Muéstreme usted los pensamientos de Dios y yo le mostraré los propósitos de Dios. Muéstreme usted los pensamientos de un hombre y yo le mostraré los propósitos de ese hombre. Los pensamientos muestran los propósitos. Se revelan los propósitos a través de los pensamientos. Entonces, cuando hablamos del pensamiento de Dios, el pensamiento de Dios revela el propósito de Dios para la vida del hombre. Mientras que igualmente el pensamiento del hombre revela el propósito del hombre para sí mismo o para con los demás. Muéstreme usted un hombre con pensamientos perversos hacia los demás, y ese es el propósito de ese hombre hacia los demás: dañarlo, herirlo, abusarlo, aprovecharse de él, etcétera. Si ese es el pensamiento del hombre, eso está revelando el propósito del hombre. La Biblia dice que como el hombre piensa en su corazón, así es él. Así es él. Los pensamientos del hombre revelan el propósito del hombre, mientras de que los pensamientos de Dios revelan el propósito de Dios. Mantenga eso en mente mientras avanzamos en la palabra del Señor. Por eso Dios dice que sus pensamientos no son como nuestros pensamientos y sus caminos no son como nuestros caminos. Dice que sus pensamientos, así como el cielo es más alto que la tierra, así sus pensamientos son más altos que los nuestros y sus caminos más altos que los nuestros. Los pensamientos revelan los propósitos de Dios y los caminos reafirman los propósitos de Dios. E igualmente, los pensamientos del hombre revelan los propósitos del hombre y los caminos del hombre reafirman, confirman
el propósito del hombre. Cuando hablo de los caminos, hablo de lo que el hombre hace. En otras palabras, si primero el pensamiento del hombre es robar, ¿qué es lo que va a hacer? Su propósito es robar. Va y roba, sus caminos revelan, confirman, afirman lo que ya era el propósito del hombre: ir y robar, ir y hacer aquel daño. Entonces, por eso nos habla de pensamientos y de caminos, porque el pensamiento revela el propósito y el camino, la acción, afirma, confirma aquel propósito que ya estaba en la mente y en el corazón del hombre, o en este caso de Dios. Pero Dios lo primero que hace es mostrar una distinción grande entre los propósitos de Él a los propósitos del hombre, los pensamientos de Él a los pensamientos del hombre, los caminos de Él a los caminos del hombre. Entonces, cuando nosotros entendemos los caminos de Dios, los pensamientos de Dios, entenderemos primeramente en los pensamientos de Dios se revelarán los propósitos de Dios. Y en los caminos de Dios se confirman los propósitos de Dios. O sea, en los hechos de Dios, en todo lo que Dios hace en su caminar, entonces miramos ahí reafirmado y confirmado el propósito que Él tenía. Él es un Dios de propósitos en todo el caminar del hombre, en todo lo que Él hace en el mundo entero, en los cielos y en la tierra, en la creación, en el hombre, en la mujer, etcétera, en su pueblo. Dios es un Dios que tiene propósitos maravillosos. Ahora, yo le venía diciendo y le comencé con esta expresión el tema pasado y le decía: Dios toma completa responsabilidad de una vida completamente consagrada a Él. Cuando hablamos de Dios tomar completa responsabilidad de una vida completamente consagrada a Él, una vida consagrada a Dios es una vida que se alinea con Dios. La consagración nos ayuda a alinear nuestros pensamientos con los pensamientos de Dios, a alinear nuestros caminos con los caminos de Dios. Y cuando tú caminas en los caminos de Dios y cuando tú andas en los pensamientos de Dios, entonces tú también estás provocando que en tu vida se cumplan los propósitos de Dios. Uno puede provocar, uno puede alinearse para que los propósitos de Dios se cumplan en nuestra vida al pie de la letra, perfectamente. Pero uno también puede alejarse de Dios y andar en sus propios pensamientos y andar en sus propios caminos y provocar que no sea el propósito de Dios el que se cumple en nuestra vida, sino que sea el propósito del hombre, el pensamiento del hombre, el que se cumple en su vida. Le pongo un ejemplo para iniciar, ir abriéndonos camino. Por ejemplo, la Biblia revela que el propósito de Dios es que el hombre no se pierda, sino que éste se arrepienta y sea salvo. Lo dice de esta manera en 2 de Pedro, porque Dios no quiere la muerte del pecador, sino que éste se arrepienta y que tenga vida. En otras palabras, ese es el propósito de Dios. Ahí está revelándose, Dios está revelando su pensamiento, su deseo, su corazón, sus intenciones. Dios no quiere la muerte del pecador. Si usted me pregunta, hermano, el propósito de Dios, el anhelo de Dios, el pensamiento de Dios, el deseo de Dios es que el hombre se condene, que un hombre o 2 o 10 o 1000 o 10,000 o 20,000 o 1,000,000 de hombres se vayan a la condenación eterna. Yo le digo con toda confianza y con toda libertad, no, ese no es el propósito de Dios. Ese no es el deseo de Dios. Ese no es el pensamiento de Dios. ¿Cómo sé eso? Porque Dios lo revela a través de su palabra. Dios dice que Él no quiere la muerte del pecador, sino que éste se arrepienta y que tenga vida. Ese es el deseo de Dios. Ese es el pensamiento de Dios. Ese es el propósito de Dios. Ahora la siguiente pregunta es, entonces, como ese es el propósito de Dios, entonces nadie se va a condenar y todos se van a arrepentir y todos van a ser salvos. No, no y no. Cantidades enormes de personas ya están en la condenación eterna. Y cantidades aún mayores van a caer a esa condenación eterna, a ese lago de fuego, como lo describe la palabra en el libro de Apocalipsis. Pero entonces, ¿por qué hay tanta gente que va a ser echada al lago de fuego si el deseo, el pensamiento, el propósito de Dios no era ese? Porque Dios respeta también el propósito del hombre.
el pensamiento del hombre, la voluntad del hombre, el caminar del hombre, el vivir del hombre, las decisiones del hombre. Y el hombre en su propio pensamiento, en su propio propósito, en su propio caminar, en sus propias decisiones, elige dónde va a pasar una eternidad. Si él se alinea al propósito de Dios, él no va a perecer, no va a morir, no va a ir al lago de fuego, va a ir al reino de los cielos, porque se va a arrepentir y Dios le va a dar vida. Pero si el hombre ignora y desecha los propósitos de Dios y comienza a caminar en su propio propósito y en su propia voluntad, en sus propios deseos, en sus propios pensamientos, en sus propios caminos y en sus propias decisiones, ese hombre va a perecer y se va a ir a la condenación eterna. Y eso es lo terrible que dice la Escritura. Ahí será el lloro y el crujir de dientes. Y eso es lo que Dios quiere evitar a toda costa. ¿Cómo es que lo quiere evitar o qué ha hecho Dios para evitarlo? Dice la palabra: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna. Dios lo dio todo ya, lo hizo todo. Solamente es que nosotros elijamos, decidamos caminar con Él, alinearnos con el pensamiento de Dios, decidir por lo correcto y no por lo incorrecto. Eso es todo lo que tenemos que hacer. Ya Cristo lo hizo todo, muriendo en la cruz del Calvario por nosotros. La Biblia dice en Romanos 5:8: mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Entonces Él muestra su amor, muestra cuánto nos ama, muestra de qué manera nos ha amado, se entregó del todo, murió como el más vil pecador en aquella cruz, tomando nuestros pecados y llevándolos a la cruz, para que tú y yo tengamos la oportunidad, la elección de poder tener vida eterna en Cristo Jesús. ¿Qué necesitamos hacer? Decidir, elegir, creer en el sacrificio de Cristo, seguir a Cristo, caminar con Cristo, para que nuestros pensamientos sean los pensamientos de Dios y nuestros caminos sean los caminos de Dios, y los propósitos de Dios se cumplan en nuestra vida de una manera maravillosa. Vamos a adentrarnos en el tema. Veamos qué nos dice la Escritura en Jeremías capítulo 29, versículo 10 al 14. Oiga lo que nos muestra la palabra, y vamos a mirar varias escrituras así un poco rápido, solo para que vayamos entendiendo, y así vamos a ir ampliando el entendimiento del tema. Veamos qué dice la palabra. Porque así ha dicho el Señor: cuando en Babilonia se cumplan los 70 años, yo os visitaré y despertaré sobre vosotros mi buena palabra, para haceros volver a este lugar. Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice el Señor, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Entonces me invocaréis y vendréis y oraréis a mí, y yo os oiré. Y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Y seré hallado por vosotros, dice el Señor, y haré volver vuestra cautividad, y os reuniré de todas las naciones y de todos los lugares a donde os arrojé, dice el Señor, y os haré volver al lugar de donde os hice llevar. Gloria a Dios, qué maravilloso. Dios está revelando a través de su siervo Jeremías, del profeta Jeremías, los propósitos que él tenía para el pueblo de Israel, en todo lo que pasaban, en todo lo que atravesaban. Pero me llama la atención el versículo 11 por encima de todo, donde dice: porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice el Señor, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Dios declara esto y Dios revela a través de su palabra. Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice el Señor, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Oiga, mi hermano, oiga la revelación del pensamiento de Dios, la revelación de lo que Dios piensa. ¿Qué piensa Dios acerca del hombre? ¿Qué piensa Dios acerca de su pueblo? ¿Qué piensa Dios sobre nosotros? ¿Qué pensamientos tiene acerca de nosotros?
tiene pensamientos simplemente de exponernos al sufrimiento, al dolor, a las cosas malas, nomás por nomás. ¿Eso es lo que Dios quiere? ¿Eso es lo que Dios desea? ¿Ese es el pensamiento de Dios? No, de ninguna manera. ¿Cuál es el pensamiento de Dios? ¿Cuál es el propósito de Dios que se revela a través del pensamiento de Dios? Oiga lo que dice una vez más: porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice el Señor, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Entonces es claro que el pensamiento de Dios, que el propósito de Dios, que el deseo de Dios es bueno para con el hombre, nunca es malo. El propósito de Dios es que el hombre tenga paz, es que el hombre reciba el bien que desea, el bien que anhela, el bien que espera. Dios no se agrada de mirar al hombre con escaseces, con limitaciones, con sufrimientos, con dolores, con todo eso. Eso no es el propósito de Dios. Aquí nos lo revela claramente que el propósito de Dios es el pensamiento de paz, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice el Señor, pensamientos de paz. Ese es el propósito de Dios para nosotros, para nuestra existencia. ¿Qué más? Y no de mal, y no de mal. Entonces el mal que viene a nuestra vida no es necesariamente porque Dios tenga un deseo de que tú sufras y que pases cosas malas así nomás por nomás. No, ese no es el deseo de Dios. Los pensamientos de Dios son de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. O sea, para darnos toda clase de bendiciones hermosas que deseamos, que anhelamos. Eso es lo que Dios quiere: familias íntegras, matrimonios felices, hijos bendecidos, hogares fructíferos, llenos de gozo, llenos de paz, llenos de alegría, llenos de satisfacción real. Todas esas cosas Dios quiere dárselas al hombre. Ese es el propósito de Dios para la vida del hombre. Ahí comienza a revelarse el deseo de Dios. Pero cuando Dios está diciendo estas palabras, estamos leyendo el contexto que nos dice la Escritura. Y en este tiempo dice el versículo 10: porque así ha dicho el Señor, cuando en Babilonia se cumplan los 70 años, yo os visitaré y despertaré sobre vosotros mi buena palabra para haceros volver a este lugar. O sea, está hablando en un tiempo de cautiverio, está hablando en un tiempo de opresión. Dice porque así ha dicho el Señor, cuando en Babilonia se cumplan los 70 años, yo os visitaré. Entonces está hablando de un cautiverio de 70 años en Babilonia. Y está hablando el Señor a través de Jeremías y dice: se van a cumplir esos 70 años allá en Babilonia y yo los voy a visitar. Pero la primera pregunta es: ¿por qué razón terminaron en Babilonia? Si nos está diciendo que los pensamientos de Dios no son para mal, sino para bien, no son para darles tristeza y opresión, sino para darles paz, no son para darles lo que menos desean, o sea, ser esclavos en tierra extraña, sino para daros el bien que deseáis, el bien que esperáis. Ese es el pensamiento de Dios, ese es el propósito de Dios. Pero ¿qué estaba pasando en la vida del pueblo de Israel? Lo que estaba pasando era todo lo contrario al propósito de Dios. Estaban siendo llevados cautivos a Babilonia para ser oprimidos, esclavos por 70 años, para estar en aquel lugar ahí oprimidos y ahí completamente abusados por los reyes paganos, por los pueblos paganos, esclavizados de una manera tremenda, oprimidos. Dice que se sentaban junto a los ríos de Babilonia y les pedían y les decían: cántanos un canto, cántanos esas alabanzas que cantaban en Sión, que escuchamos que eran tan alegres. Y ellos respondían y decían: ¿cómo podremos cantar si estamos acá oprimidos, esclavos en Babilonia? ¿Cómo podrá brotar un cántico de alabanza a nuestro Dios en esta tierra de esclavitud y de opresión? O sea, estaban en esa condición y no estaban en su tierra, en su pueblo. Pero ¿por qué es que estaban en ese lugar? Repito, si el pensamiento y el propósito de Dios es para darles paz y no esclavitud, es para darles bien y no mal, es para darles el bien que esperáis y no el mal que no deseáis.
Entonces, ¿por qué terminaron en esa condición? Por su rebeldía, por su idolatría, por su maldad, por su pecado, porque ellos eligieron irse en su propio propósito, en su propia voluntad, y comenzaron a torcer el camino de Dios. Ellos forjaron para sí mismos sus propios propósitos y no honraron el propósito de Dios. El propósito de Dios es que Israel fuera una luz para todas las naciones, que Israel fuera el medio por el cual Dios evangelizara al mundo de entonces y trajera el conocimiento de un verdadero Dios al mundo completo. El propósito de Dios al levantar a Israel, al tomarlo para sí mismo como nación, era de que brillaran y alumbraran con obras diferentes que las del mundo, que las del paganismo, que honraran a un Dios verdadero y le sirvieran de todo corazón. Ese era el propósito de Dios. Pero ellos dijeron: no queremos tu propósito, queremos nuestros propósitos. Y comenzaron a buscar sus propios propósitos en idolatría, en paganismo, en pecado, en maldad, en tanta distorsión y desviación de lo que era el pensamiento de Dios y el propósito de Dios. Y esa es la primera razón por la cual terminaron en cautiverio, oprimidos, como nos lo dice aquí la palabra. Pero segundamente dice, una vez más el versículo 10, porque así ha dicho el Señor: cuando en Babilonia se cumplan los 70 años, yo os visitaré. Oiga lo lindo de Dios. Dios muchas veces permite que el hombre caiga en sus propios propósitos, en sus propios pensamientos, en sus propios deseos. Y siempre que Dios permite eso, el hombre termina cautivo por el miedo, por el espanto, por el terror, por la ansiedad, por la depresión, por la enfermedad, por mil cosas que oprimen al hombre de muchas maneras. Siempre que el hombre, hablo como humanidad, tuerce su camino y se va en sus propios propósitos, desgracia es lo que le espera. Opresión es lo que le espera, esclavitud espiritual, esclavitud emocional y muchas veces aún esclavitud física es lo que le espera por torcer el propósito de Dios, el pensamiento de Dios y irse en su propio camino. Por eso Isaías nos decía: porque mis pensamientos, dice el Señor, no son vuestros pensamientos, mis caminos no son como vuestros caminos. Como el cielo es más alto que la tierra, así mis pensamientos son más altos que los suyos. Entonces Dios nos está mostrando la primera razón por la cual el hombre cae en opresión, cae en distorsión, cae en ansiedad, cae en todo ese tipo de cosas. Nos alejamos de Dios, nos alejamos del pensamiento de Dios, nos alejamos del camino de Dios, nos alejamos de la voluntad de Dios, y de esa manera no se puede cumplir el propósito de Dios en nuestra vida. El propósito de Dios, repito, es pensamientos de paz, es pensamientos de bien y no de mal, es pensamientos para darnos el bien que esperamos y no el mal que no deseamos. Esos son los propósitos de Dios, pero los propósitos del diablo son matar, robar y destruir. Los propósitos del hombre son darle rienda suelta a sus pasiones, a sus antojos, a sus anhelos, y enredarse y revolcarse en el pecado, en su mayoría, sobre todo el hombre sin Cristo. Esos son sus propósitos. Lograr fama, riquezas, fortunas y placeres y deleites y todo lo que pueda alcanzar a disfrutar aparentemente en este mundo. Entonces ahí es donde el hombre termina oprimido, deprimido, estorbado y completamente cautivado, esclavizado. Pero no es porque fuera el propósito de Dios. Ahora, avanzamos entonces en lo que son estos hermosos propósitos. Y cuando estamos hablando de los propósitos, estamos mirando de que Dios en todo momento, uno de sus primeros propósitos, ya nos reveló el pensamiento Dios en su palabra, de que los propósitos de Dios, los pensamientos de Dios son de paz y no de mal, para darnos el fin que esperamos. Es decir, el deseo de Dios, Él dice: mis pensamientos son que tengas paz, mis pensamientos son de bien y no de mal, y mis pensamientos son que te deleites en mí para que yo te conceda
los deseos de tu corazón, para que recibas el bien que esperáis. Esos son los pensamientos de Dios, los deseos de Dios para la vida del hombre. Ahí se revela el propósito de Dios y ahí se cumple el propósito de Dios. Repito, cuando el hombre camina, alinea sus pensamientos con los pensamientos de Dios, sus caminos con los caminos de Dios. Entonces ahí entra en el perfecto propósito de Dios, donde hay recompensas maravillosas y bendiciones hermosas. Decíamos, aún desde el tema pasado, uno de los propósitos principales dentro del desarrollo para la vida del hombre, para la vida de la mujer, ¿verdad? Sabemos que siempre ha sido bendecirlo, ha sido el llevarlo a la gloria de Dios, ha sido el que no se pierda, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. El propósito más grande sobre todas las cosas es el propósito eterno. El propósito eterno es que el hombre no se pierda. Por eso dijo el Señor: no teman al que puede matar el cuerpo, pues después de eso nada puede hacer, pero teman al que puede matar el alma y echarla en el infierno. A ese sí deben de temer. Ahí sí está tremenda la cosa. Entonces debemos de entender que el propósito más grande de Dios para nuestra existencia, para el hombre, para la mujer, para el ser humano, es buscar que el hombre no se pierda, sino que el hombre tenga vida eterna. Lamentablemente no va a suceder en todos los hombres eso, porque muchos hombres, aunque Dios insiste y persiste y busca al hombre a derecha y a izquierda, por un lugar y por otro, de una forma y de otra, te busca a través de la televisión, te busca a través de las redes sociales, te busca a través de un amigo que te habla de Cristo, te busca a través de un pariente que tienes que te habla de Cristo, te busca a través de circunstancias y situaciones que pasas y de las cuales Él te libra, te busca de mil maneras para que tu alma no se pierda, sino que venga el arrepentimiento y tenga vida eterna. Ese es el propósito principal de nuestro Dios, por encima de todo otro propósito. Pero no quiero hablarles solamente de ese propósito. Ya estuvimos hablando un poco en los temas pasados de ese propósito. Hoy quiero hablarle más en el sentido humano, porque es donde mucha gente se frustra. Es donde mucha gente como humanos dicen: pues sí, yo sé que un día voy a estar con Dios, pero ¿y qué en esta vida? ¿Y por qué Dios permite esto? ¿Y por qué Dios permite lo otro? ¿Y por qué aquí? ¿Y por qué allá? La primera razón por la que terminamos en cautiverio y en opresión, humanamente hablando, es por la desobediencia. Es porque no se cumplen los propósitos de Dios, sino los propósitos del diablo y los propósitos del hombre. El hombre dándole lugar al diablo y permitiéndole que lo robe, que lo mate, que lo destruya. Eso es lo que termina sucediendo cuando el hombre no se alinea en la voluntad de Dios. Veamos entonces, seguimos mirando ahora lo que es el desarrollo del cumplimiento de los propósitos, en este caso de Dios y del hombre, el propósito divino y el propósito humano, para que hagamos la diferencia entre estas dos cosas, porque hay muchas cosas que le pasan al hombre, y cuando al hombre le pasa algo malo, ¿qué es lo típico que uno escucha cuando algo malo le pasa a un hombre? Lo típico y lo primerito que uno escucha es: ¿y por qué Dios permitió esto? ¿Y por qué, si Dios es bueno, por qué permite cosas malas? ¿Y por qué tantos niños muriendo de hambre? ¿Y por qué mi padre o mi madre murió cuando yo apenas era un niño? ¿Y por qué? Y de todo lo malo cuestionamos a Dios y culpamos a Dios. Hablo del ser humano en general. El pueblo de Dios, por supuesto, no debemos de ser así. Todos aquellos que nos alineamos con el pensamiento de Dios y caminamos en el camino de Dios, eso no se cumple en nosotros. Nosotros debemos de glorificar a Dios cada vez que pasa algo así. Pero cuando el hombre ignora el propósito de Dios, el pensamiento de Dios, cuando el hombre ignora o anda alejado del camino de Dios, algo malo le pasa y lo primero o al primero que culpa es a Dios. ¿Por qué Dios permitió? Porque Dios, yo no creo en Dios, porque ¿cómo voy a creer? Y si es que existe, Él no quiere nada conmigo y Él no me ama, yo no le importo, ¿por qué me va a importar Él a mí? Si Él permitió esto y permitió lo otro, ¿por qué cuando yo era niña fue abusada sexualmente y Dios no hizo nada?
¿Por qué Dios no impidió? Y culpamos a Dios por todas las cosas malas que suceden, como si Dios fuera el culpable y el responsable de lo malo que sucede. La Biblia nos hace esta corrección primeramente y nos dice: Dios no es culpable ni viene de Dios aquello malo que viene a la vida del hombre. La Biblia dice claramente: toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Todo lo bueno viene de Dios. Si recibes lluvia del cielo, dale gracias porque Dios te la envía. Si pudiste tener fuerzas en tu cuerpo para ir a trabajar, dale gracias a Dios porque Él te las da. Si tu corazón sigue latiendo, dale gracias a Dios porque Él es el que lo mantiene así. Si Dios te proveyó alimento, dale gracias a Dios porque Él te lo dio. Todo lo bueno viene de Dios, pero nada de lo malo viene de Él. Nada de lo malo. Todo lo malo, primero, son consecuencias de nuestro propio camino, de nuestro propio pensamiento y nuestros propios propósitos. Eso es lo primero, consecuencias. Y por andar en mal camino nos va mal y entonces culpamos a Dios, cuando uno es el culpable por andar en mal camino, por andar en malos pasos y no en el camino de Dios, por andar con malos pensamientos y no con el pensamiento de Dios. Entonces ahí es el primer lugar, la primera forma como miramos que el hombre termina sufriendo y lamentándose, no porque fuera el propósito de Dios, sino porque cayó en el propósito del diablo. Le dio lugar al propósito del diablo, que vino a matar, a robar y a destruir. Y andaba en su propio corazón y en su propio pensamiento, en su propio propósito, diciendo: yo sé lo que yo quiero, yo voy a hacer esto, yo voy a hacer lo otro, y a mí nadie me va a decir qué tengo que hacer. Yo voy a hacer lo que yo siento hacer y voy a vivir como yo quiero vivir y nadie me va a decir qué tengo que hacer. Ese es el caminar del hombre típico. Pero cuando le va mal, entonces culpa a Dios por todo lo mal que le ha venido y no entiende que simplemente lo que siembra el hombre, eso también cosecha. Avancemos entonces en el tema y veamos en este caso el desarrollo de los propósitos divinos y los propósitos humanos en un sentido en esta tierra, no en la eternidad sino en esta tierra. Veamos qué dice la palabra en el libro de Génesis capítulo 6 versículo 5. Y vio el Señor que la maldad de los hombres era mucha en tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. El desarrollo de la raza humana no es nada nuevo, viene desde la antigüedad. Desde un principio que comenzó a multiplicarse el hombre sobre la faz de la tierra, en el primer juicio que Dios tuvo que traer a este mundo, el diluvio, en el tiempo de Noé, lo primero que Dios hace es evaluar la condición del ser humano. Y dice la palabra: y vio el Señor que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo el designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente al mal. Todo el pensamiento, porque el designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo al mal. Ese es el primer problema de la humanidad, que su designio, su corazón, su pensamiento está inclinado continuamente hacia el mal. Y luego viene la calamidad, vienen las consecuencias y es donde el hombre se queja. Entonces, evitemos eso. ¿Cómo evitamos eso? Arrepintiéndonos, volviéndonos a Dios para poder entender los pensamientos de Dios, para poder caminar en los caminos de Dios y se cumplan los propósitos de bien que Dios tiene para nosotros. Veamos qué dice el Salmo 94, versículo 11. Rápidamente voy a ir mirando diferentes escrituras. Nos dice claramente la palabra: porque el Señor conoce los pensamientos del hombre, que son vanidad. Los pensamientos del hombre son vanos. Por eso el Señor dijo: mis pensamientos no son como vuestros pensamientos, ni mis caminos son como los vuestros. Entonces, hablar de los caminos de Dios son perfectos, los caminos del hombre son imperfectos. Los pensamientos del hombre los pensamientos de Dios son cuerdos y tienen propósitos maravillosos para nuestro bien, mientras que los pensamientos del hombre son vanidad. Isaías 59:7 dice: sus pies corren al mal, se
apresuran para derramar la sangre inocente, sus pensamientos de iniquidad, destrucción, quebrantamiento hay en sus caminos. Miramos lo que es el pensamiento del hombre, de continuo hacia el mal, siempre pensamientos vanos. Miqueas 4:12 nos dice: mas ellos no conocieron los pensamientos del Señor, ni entendieron su consejo, por lo cual los juntó como gavillas en la era. Vea lo que viene diciendo desde la antigüedad Dios. Dios dice: mas ellos, en este caso hablando del pueblo de Israel, no conocieron los pensamientos del Señor. No conocieron sus pensamientos, ni entendieron su consejo, sus caminos, por lo cual los juntó como gavillas en la era. O sea, les fue muy mal a ellos en ese sentido. Pero entonces nosotros debemos de entender lo que dice aquí: mas ellos no conocieron los pensamientos del Señor, ni entendieron su consejo. Ellos no conocieron los pensamientos del Señor. ¿Qué sucede cuando uno no conoce los pensamientos de Dios? Pues uno se va con sus propios pensamientos, que son vanidad. ¿Cómo conocer uno los pensamientos del Señor? A través de su palabra. La palabra de Dios nos revela los pensamientos de Dios. La palabra de Dios es fiel, es verídica. A través de la palabra nosotros entendemos, conocemos los pensamientos de Dios y nos alineamos en sus caminos para recibir el bien que deseamos, para que se cumplan los propósitos de Dios en nuestra vida, y no los propósitos del diablo, ni del pecado, ni del hombre, ni de la maldad, sino los propósitos de Dios. Pero tenemos que conocer los pensamientos del Señor, entender su consejo, entender sus caminos, andar por sus caminos, para de esta manera que se cumpla el propósito de Dios en nuestra existencia. Porque le pongo un ejemplo: que un hombre tome un revólver, una pistola, se la ponga en la cabeza y se dio un balazo en la cabeza, volándose el cerebro. ¿Eso sería el propósito de Dios para esa persona? De ninguna manera. De ninguna manera. El propósito de Dios no es que el hombre se vuele su cerebro con una bala, con una pistola. No, ese es el propósito de Dios. Y entonces, ¿por qué sucedió aquello? Sucedió porque el hombre tiene sus propios pensamientos, tiene su propia voluntad, tiene su propia decisión, y Dios respeta el libre albedrío, la decisión, la elección que el hombre hace. Si no respetara Dios esa decisión, entonces ya no seríamos libres, ya seríamos como robots, seríamos como esclavos. Pero Dios no quiere esclavos ni robots. Dios quiere hijos libres, que podamos elegir libremente. Si lo vamos a elegir a Él, que lo elijamos libremente. Y si no lo queremos a Él, pues nos da la libertad de que nos vayamos por nuestro propio camino, pero nos advierte de las consecuencias que habrá. Todo el que toma un camino errado y equivocado sufrirá gravemente. Entonces, por eso aquí dice del pueblo: mas ellos no conocieron los pensamientos del Señor, ni entendieron su consejo. Primera de Corintios 3:20 dice: y otra vez el Señor conoce los pensamientos de los sabios, que son vanos. Vuelve a repetir ahora en el Nuevo Testamento: y otra vez dice el Señor conoce los pensamientos de los sabios, que son vanos. Los más sabios, los más intelectuales, los más estudiados, los grandes que tienen doctorados y licenciaturas amplias y grandes, sus pensamientos en su mayoría son vanos. No conocen a Dios en su mayoría. Los que sí conocen a Dios, gloria a Dios por ellos. Pero en su mayoría los pensamientos de los filósofos, de los psicólogos, de los intelectuales, de los estudiados, de la gente más preparada, son vanos pensamientos, como siempre han venido a través de la humanidad. Veamos ahora sí algún pasaje que nos enseñe un poquito más claramente el propósito humano y el propósito divino. Aquí estamos mirando lo que Dios nos dice acerca del típico y el común pensamiento del hombre, que es vano. Los pensamientos de los hombres son vanos, son de continuo inclinados a hacer lo malo. Por eso viene una cosecha negativa, una destrucción negativa hacia la vida del hombre. Por eso le va mal y no puede reclamarle a Dios, porque no es Dios quien deseaba eso malo para él. Fue él el que atrajo todo aquello con su mala elección. Primero, permitiendo esos malos pensamientos que gobiernen su vida. Segundo, tomando esos malos caminos y decidiendo
a hacer cosas malas que al final de cuentas trajeron destrucción sobre su vida. Mateo capítulo 16, versículo 21 al 24. Oiga lo que dice. Desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Entonces Pedro, tomándolo aparte, comenzó a reconvenirle diciendo: Señor, ten compasión de ti, y en ninguna manera esto te acontezca. Pero él, volviéndose, dijo a Pedro: Quítate delante de mí, Satanás, me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Entonces Jesús dijo a sus discípulos: Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí la hallará. Porque ¿qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles, y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. Qué tremendo, ¿verdad? Qué tremendo. Veamos este siguiente aspecto del propósito de Dios. El primer aspecto del propósito de Dios, miramos la diferencia entre el propósito divino y el propósito humano. El propósito divino son los pensamientos de Dios hacia el hombre, son los caminos de Dios deseando el bien para con el hombre. Pero los propósitos humanos son el propio pensamiento del hombre, el propio camino del hombre. Y como resultado de estos dos propósitos, dijimos, se cosecha el bien al estar en el propósito de Dios, al abrazar, al entender, al conocer los propósitos de Dios, los pensamientos de Dios y los propósitos de Dios a través de la palabra de Dios. Por supuesto, es el primer medio como conocemos los pensamientos de Dios, y los pensamientos de Dios revelan los propósitos de Dios. Y al andar en los caminos de Dios, entonces afirmamos, confirmamos que el propósito de Dios se va a cumplir en nuestra vida, que es paz para nosotros, que es darnos el bien y no mal, que es darnos el bien que esperamos. Eso se va a cumplir en nuestra vida entre más nos apegamos a su propósito. Son los primeros dos aspectos que miramos. Ahora, veamos el tercer aspecto. El tercer aspecto nos habla ahora, nos muestra en este pasaje. Vamos a mirar no solamente ahora ya el propósito de Dios de bendecirnos, que sí lo es, siempre será bendecirnos. El pensamiento de Dios es que tengamos paz, siempre será ese el pensamiento. Pero veamos ahora el propósito de Dios para nuestra vida en el desarrollo de nuestra existencia en esta tierra. Veamos cómo muchas veces, aún en el propósito de Dios, hay sufrimiento. Aún en el propósito de Dios hay luchas, hay lo que se llama pruebas, hay problemas, hay dificultades. El hecho de que creamos en Cristo, que sirvamos a Dios y que caminemos con Dios y que podamos buscar alinearnos en su pensamiento, o sea, ¿qué te agrada, Dios mío? ¿Qué es lo que tú piensas? Dios nos revela lo que Él piensa a través de su palabra, y entendemos su pensamiento y entendemos su propósito para nuestra vida, y de esa manera nos alineamos para ser bendecidos por Dios. Solamente que la manera en la que Dios trabaja con el hombre, hablo ya del que está en el propósito de Dios. Ya no estoy hablando del que vive lejos o fuera del propósito de Dios, porque toda esa persona que vive fuera del propósito de Dios y que anda en sus propios caminos y en su propia voluntad y en sus propios pensamientos, ya, como lo dije y como lo miramos en la palabra, solamente le espera cosechar destrucción, sufrimiento, lamento, y eso no era el deseo de Dios para su vida. Está sufriendo en vano. Está sufriendo por desobediente, está sufriendo por rebelde, está sufriendo por ir en contra de la voluntad de Dios, está sufriendo por ser necio y persistir en lo que Él quiere, como Él quiere, cuando Él quiere, a la manera que Él quiere. Está sufriendo por esa razón. Entonces, dejemos por un momento a un lado a esas personas
que están sufriendo en su calamidad por causas de rebeldía, de desobediencia y de no querer nada con Dios, de no entender el pensamiento de Dios y de no andar en el camino de Dios para recibir beneficios y bendiciones en el propósito de Dios. Sino que ahora vamos a mirar o vamos a centrarnos en lo que es aquel que está dentro del propósito de Dios, aquel que camina en la voluntad de Dios, que camina en la gracia de Dios, pero que aún así en diferentes momentos de su vida sufre, atraviesa por pruebas, atraviesa por dificultades, por necesidades y dice: ¿y por qué, Dios mío? Ahora que más te quería servir, ahora que más me estaba abriendo, ahora que más te entregué mi corazón, Señor, ahora que más estoy, Señor, buscándote en oración, y ahora que más me estoy metiendo contigo, ordenando mi vida, disciplinándome y leyendo tu palabra y buscando hacer tu voluntad, Señor, ahora que más quiero consagrarme a ti, Padre, es cuando más mal parece que me va. Parece que me está yendo. Mira mi problema aquí, mira, me corrieron del trabajo, mira aquí, mira acá, mira esto, mira lo otro. Aquí entramos en el aspecto del sufrimiento de los justos, del sufrimiento de los piadosos, del sufrimiento que se puede llegar a experimentar dentro de la voluntad de Dios, dentro del propósito de Dios, dentro del pensamiento de Dios, dentro de la obediencia a Dios. Pero de antemano te digo, este sufrimiento no es para mal. Este sufrimiento es para gloria de Dios. Este sufrimiento es para bendición. Este sufrimiento es para edificación. Este sufrimiento, voy a poner un ejemplo, es similar a lo que dice la palabra en 1 de Pedro 5, capítulo 1, versículo 5 en adelante, cuando nos habla de la prueba. No se sorprendan, amados hermanos, dice Pedro, cuando os halléis en diversas pruebas, cuando vengan a ser afligidos, cuando vengan a ser perseguidos, no se desanimen, porque nuestra fe va a ser probada como el oro, aunque perecedero, es probado, es metido, es pasado por el fuego. Pero este proceso que el oro sufre al pasar por el fuego, no es para mal, no es para destrucción de ese oro, es para purificación de ese oro, es para que pueda ser más limpio, es para que la escoria se caiga, se suelte, se separe y aquel oro quede más resplandeciente, más limpio, más puro. Entonces, si usted mirara el oro cuando lo recién lo encuentran, por así decirlo, usted piensa que cuando encuentran el oro van a una mina, y en esa mina que hay oro, en ese cerro que descubren que hay oro y comienzan a escarbar y a abrir como tipo cueva, a ir haciendo esa mina, ¿verdad? Usted piensa que encuentran barras de oro brillante y dicen: aquí me encontré una barra, acá me encontré otra barra. Eso es una fantasía. Así no se encuentra el oro. ¿Cómo encuentran el oro? El oro aquí en California, el famoso Golden State, el estado del oro, ¿verdad? Sabemos que los primeros pioneros peregrinos que entraron a este estado, muchos de ellos vinieron a lo que era la fiebre del oro, porque de muchos estados se mudaron aquí para California, porque se encontraba que aquí en California había oro. Entonces muchos venían buscando oro, y muchos sí encontraron. ¿Dónde lo buscaban? En los ríos. Porque el agua que emanaba traía los minerales de las montañas y venían a encontrarlo en lo que es el río. Otros en montes, en montañas, en cerros, escarbaban y encontraban ciertos minerales y decían: aquí va a haber de esto. Pero no encontraban, repito, ya barras de oro limpiecito y bonito y brilloso. No. ¿Qué encontraban? Un montón de tierra, es decir, estaba todo revuelto, minerales entre lo que encontraban en una mina. Cuando lo purificaban, cuando pasaban por el fuego aquella tierra, por así decirlo, de esa tierra se desprendían algo así como cuando usted echa aceite en el agua, aunque esté allí el aceite en el agua, pero se separa del agua, no se mezcla, no se junta, no se revuelve, sino que toma una separación. Pues comienzan a separar los minerales como la plata,
sacaban porciones de plata de esa tierra que echaban a aquel fuego, y luego sacaban porciones de oro, y luego sacaban porciones de hierro y porciones de diferentes tipos de materiales. De ahí sacaban muchos materiales. Entonces ya apartan para allá lo que es plata, apartan para acá lo que es oro, apartan para allá lo que es bronce y cualquier otro tipo de metal. Y lo comienzan a separar, y ya cada metal lo van juntando hasta que tienen suficiente, y ya entonces fabrican una cosa u otra dependiendo del tipo de metal que sea o lo que vayan a hacer con él. Ya le dan su propósito, pero primero lo purifican, primero lo limpian, primero extraen los metales de del oro, en este caso que era el metal más valioso. Lo que más les importaba era encontrar ese oro. No les importaba tanto encontrar bronce, sino oro. Querían oro. Entonces, ¿qué le quiero decir con esto? Ese oro, una vez que ya lo tenían acá separado, aun si lo querían más limpio, lo tenían que pasar por el fuego de vuelta, y soltaba más escoria, soltaba más minerales que todavía iban por ahí mezclados, y luego lo pasaban otra vez y iba soltando, iba siendo purificado cada vez más y más. Entonces el sufrimiento del justo, el sufrimiento de aquel que está en el propósito de Dios, es siempre perfecto el propósito de Dios en la vida de aquel hombre. Es decir, esto no significa que no va a batallar, que no va a padecer, que no va a sufrir, que no va a pasar cosas negativas, pero el grado de sufrimiento determinará el grado de la exaltación y de la bendición que Dios traerá sobre su vida. O sea que entre más fuerte es un sufrimiento, hablo del justo, hablo del que camina en el propósito de Dios y no en el propósito humano, no en el propósito del mundo, no en el propósito del diablo. Hablo del propósito de Dios. Todo sufrimiento que el hombre pasa, te lo garantizo como de parte de Dios, que nunca será en vano. Dios trabajará en la vida del hombre. Lo primero que Dios quiere hacer, o que Dios permite, mejor dicho, que el hombre pase por ese sufrimiento, lo primerito es para purificarlo, es para limpiarlo, es para transformarlo, renovarlo. Hermanos, aunque ya creímos en Cristo, aunque ya estamos en el camino de Dios, y aunque decimos: Dios mío, yo te amo, Dios mío, yo te quiero servir, Dios mío, tú eres el todo para mí. Aunque seamos sinceros al decir todo eso, hermanos, nuestra vida está llena, está cargada de escoria, está cargada de impurezas emocionales, de impurezas espirituales, de contagios y contaminaciones, de actitudes, de conceptos, de ideas que nos desvían del camino de Dios, del propósito de Dios, para que Dios se glorifique como Él quiere. Nuestra vida todavía le hace falta ser purificada, y por eso Dios dice: hijo, te amo tanto, te quiero tanto, mijito, pero ¿sabes qué? Quiero limpiarte, quiero purificarte, quiero pasarte por el fuego para que seas pulido, para que seas limpiado. Pero imagínese usted si le preguntáramos a aquel oro: ¿quiere ser pasado por el fuego? Yo le garantizo que si el oro pudiera hablar, diría: no, por favor, me duele, me quema ese fuego, me derrite, me deshace. No me agrada nada el ser pasado por el fuego. No digamos si alguien quiere construir algo con oro, es decir, un anillo, por ejemplo. Si quiere construir un anillo, ¿qué tiene que hacer? Tiene que derretir el oro, tiene que pasarlo por el fuego para meterlo en un molde en forma de ese anillo, y luego ya se enfríe, lo mete en agua y ya quedó el oro, ese metal, con la forma de un anillo. Y ahora ya solamente le hace dibujitos y diseños, lo labra, lo forma, pero ya le dio esa forma al oro. Entonces, ¿cómo le hizo para hacer eso? Lo hizo a través del fuego, derritiéndolo. Lo metió a la prueba. ¿Fue para mal? No, fue para bien. Fue para terminar con un anillo hermoso y que la gente dice: wow, qué anillo tan lindo, mira qué diseño, mira cómo brilla, mira qué hermoso, ¿verdad? Entonces la persona halaga aquel objeto. ¿Por qué? Porque ya fue procesado. Dios quiere que tú y yo seamos procesados, y Él sabe qué tanto procesamiento necesitamos. Él sabe cuánto necesitamos quedarnos en el horno, porque en ocasiones estamos como cuando la cocinera mete el pan al horno.
Yo creo que ese pastel que la cocinera cocina y es harina mezclada con huevo y leche y todo aquello y todavía no está cocinado, está crudo, ¿verdad? Pero comienza a meter aquel traste al horno la cocinera, la ama de casa, y yo le aseguro que si aquel pan pudiera hablar, gritaría: sácame de aquí que me quema esto, está muy caliente, sácame por favor. Pero no sabe que es para bien. Es para que llegue a cocinarse un pastel delicioso. Y no puede, Dios es un cocinero especialista perfecto. Él no te va a dejar crudo, ni te va a dejar quemado, sino que te va a dejar como un pan delicioso en su mero punto. Ve esos pasteles que quedan así esponjaditos, pero en su mero punto, bien ricos, bien especiales, porque si lo saca muy pronto, si el pan grita y dice: sácame, sácame, y lo saca de repente el cocinero por compasión al pan, y luego se quiere comer el pan, va a estar todo crudo, y todo crudo no se va a saborear, es más, lo va a tirar a la basura al final de cuentas, porque no le va a gustar. Estaba crudo, o a lo mejor se miraba como que ya estaba de afuera, pero de adentro, de en medio, estaba crudo. Y tiene que asegurarse el cocinero que esté bien aún de en medio, no solo de arriba o de los lados. Pero tampoco lo puede dejar demasiado tiempo para que se le queme, porque tampoco va a saber bien. Tiene que estar en su mero punto. Te digo, Dios te quiere en el mero punto adecuado. Dios sabe qué tanto dejarnos en el horno. Dios sabe qué tanto ponernos y qué tanto quitarnos. Dios lo sabe en perfección. No te asustes cuando pasas por el fuego. No te asustes porque no te vas a quemar. No te asustes porque no es para mal. No te asustes porque es para gloria de Dios. Es para bien lo que hayas de pasar siempre que te encuentras en el propósito de Dios. Eso es lo maravilloso. Le termino en esta mañana analizando brevemente este pasaje que ya ni siquiera alcanzamos a entrar a analizar, de lo que nos dice Mateo 16, 21 en adelante. Nos dice este pasaje que el Señor Jesús comenzó a hablar a sus discípulos de que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los sacerdotes y de los ancianos. Dice la palabra que cuando Pedro oyó eso, Pedro, en su propio pensamiento, en su propio corazón, en su propio propósito, él dijo: Señor, nunca tal te acontezca. Yo creo que le echó la mano encima a su hombro y le dijo: ven, Señor, quiero hablar contigo un poquito, dame un minutito, Señor. Quiero darte un consejo, por favor, Señor. ¿Cómo dices que te va a pasar eso? Nunca tal te acontezca. Yo quiero lo mejor para ti. Tú eres, Señor, lo máximo. Eres nuestro Mesías, eres nuestro Rey. Yo quiero lo mejor para ti, Señor. Y como quiero lo mejor para ti, jamás quiero que te pase algo malo. Jamás quiero que tú vayas a sufrir como lo estás diciendo, mucho menos a morir. Yo no quiero eso, yo quiero lo mejor para ti. Ahí está el propósito humano y el propósito divino. El propósito divino dice que el Señor miró a Pedro y le dijo: apártate de mí, Satanás, porque te opones a las cosas de Dios, porque no entiendes el propósito de Dios. Vea cómo dice, entonces Pedro, tomándolo aparte, comenzó a reconvenirle diciendo: Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca. Pero él, volviéndose, dijo a Pedro: quítate de delante de mí, Satanás, me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, en el propósito de Dios, en el pensamiento de Dios, sino en las de los hombres. Y entonces el Señor Jesús comienza a explicarles diferentes aspectos de la vida, de cómo vivir una vida, del arte de la vida, de cómo vivir una vida. Alguien dijo: el vivir la vida es un arte, y si no aprendemos a vivir la vida correctamente, nunca la valoraremos y nunca la disfrutaremos. Pero aquí miramos que el Señor, por encima de un propósito terrenal, pone un propósito eterno. Pone un propósito del alma antes del propósito del mismo cuerpo, en su propia vida. Y él, cuando le dice a Simón Pedro: apártate de mí porque no entiendes el plan de Dios, porque te opones a las cosas de Dios, porque no entiendes el pensamiento de Dios, estás pensando como hombre. El deseo de Pedro como hombre era bueno para con Jesús. No quiero que sufras, no quiero que padezcas. Pero el propósito de Dios para con Jesús
era que a través de ese padecimiento viniera una bendición extraordinaria, sobrenatural, física, emocional y espiritual para el bienestar de la vida del hombre. Entonces, de esa manera es que el pensamiento de Dios es más alto que el pensamiento del hombre. Es que el propósito de Dios es más alto que el propósito humano. El propósito divino es superior al propósito humano. El propósito humano dice: no sufras, no batalles, no pases nada malo. Eso es lo que dice Pedro al Señor: de ninguna manera esto te acontezca. Pero el propósito divino es superior. ¿Por qué razón? Porque si el propósito divino se sujeta al propósito humano, y el Señor le hubiera dicho a Pedro: ¿sabes qué, Pedro? Tienes razón. Tú me amas mucho, ¿verdad, Pedro? Tienes muy buenos pensamientos para mí y muy buenos deseos. Tu propósito es que yo no sufra nada, ¿verdad, Pedro? Entonces te voy a hacer caso. No voy a ir a esa cruz. No voy a morir. Mejor voy a vivir una vida feliz, alegre, sin ningún padecimiento y ninguna batalla. Jesús podía haber hecho eso. Pero ¿qué hubiera sucedido si Jesús toma esa decisión que Pedro le está recomendando en un pensamiento humano, en un propósito humano? No hubiera muerto en la cruz del Calvario. No se hubiera derramado la sangre de Jesús. No hubiera habido perdón para nuestros pecados, salvación para nuestra alma. No hubiera habido sanidad física para nuestro cuerpo, porque por sus llagas fuimos curados, porque Él llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestras dolencias a través de ese padecimiento, de ese sufrimiento, yendo a la cruz y muriendo en la cruz. No hubiera habido gozo, ni paz, ni todas las bendiciones que nos ha dado Dios por medio del sacrificio de Cristo Jesús. Hubiera evitado Cristo el sufrimiento, pero nos hubiera dejado sin bendición, sin todas esas maravillosas bendiciones. Entonces Jesús, Él puso por encima el propósito divino, que es más alto, que es superior que el propósito humano. Nosotros como hombres, veámoslo ahora de esta manera. Si yo te pregunto a ti, amado hermano, amado amigo que me escuchas, ¿a ti te gusta sufrir? ¿Te gustaría sufrir? ¿Te gustaría pasar una grande prueba, un grande problema, aunque no hayas hecho nada malo y estés buscando honrar a Dios? O igual, si tú me lo preguntaras a mí, al preguntártelo a ti, estoy seguro que la respuesta va a ser: no, hermano, Dios me guarde. Dios guarde que yo pase una calamidad terrible en la vida. Dios guarde. Igual, si tú me lo preguntas a mí, ¿qué te voy a responder? Como hombre, humanamente, te voy a responder lo mismo. Claro que no me gustaría pasar por ninguna calamidad dolorosa y terrible y triste, y un sufrimiento y una angustia desagradable. No me gustaría, humanamente no quiero pasarlo. Pero Dios, sus pensamientos son superiores a los míos. Yo humanamente digo: Dios mío, guárdame, Padre, que no sufra, que no batalle, Padre, ayúdame, Señor. Dios, Señor, evita que venga una calamidad a mi vida, evita que venga sufrimiento, evita. Esa es mi petición y mi oración humanamente. Pero el propósito de Dios, que es superior a mi propósito humano, Él sabe que si me deja con mi propósito humano, a lo mejor voy a estar lleno de escoria, voy a estar lleno de arrogancia, de altivez. Voy a estar lleno de pensamientos superficiales y vanos. Voy a estar lleno de prepotencia. Voy a estar lleno de vanagloria. Voy a estar lleno de cuantas cosas que Dios sabe que están en nosotros. Y Dios dice: hijo, yo te amo tanto que voy a permitir que pases por el fuego para que esa arrogancia se queme allí, para que esa vanagloria sea destruida allí, para que ese corazón altivo y esos pensamientos vanos se consuman en el fuego. Y yo te garantizo, hijo mío, que cuando salgas del otro lado vas a salir brillante como el oro, puro, limpio. Vas a amarme con un corazón sincero, con una mente, con un pensamiento lindo y limpio. Ese es el proceso por el que Dios pasa a sus hijos. Por eso, le repito, a aquellos que estamos en su voluntad, aquellos que caminamos en sus pensamientos, aquellos que nos alineamos en sus propósitos, y en ese propósito de Dios, Dios permite alguna situación negativa, siempre va a ser con un fin bueno. No va a ser para mal, sino para bien. Por eso la palabra dice: a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan para bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Aquí me detengo en esta
hermosa mañana porque el tiempo se nos ha ido y voy a continuarle, ¿verdad? Con este tema. Si Dios nos presta vida, vamos a hacer una oración. Padre, te doy gracias por la vida de cada oyente, de cada hermano, de cada amigo. Señor, tu propósito para los amigos que aún no se han convertido es que se arrepientan, se aparten del pecado, te reciban en su corazón y vengan a tu camino, Señor. Vengan a tu voluntad, mi Dios. En el nombre de Jesús, tráelos a tu camino, Padre. A todo el inconverso, a todo el que aún no ha venido a tus pies, mi Dios. En el nombre de Jesús, trabaja en su vida, obra en su vida y haz un milagro, Señor, trayéndolo en una conversión, en un arrepentimiento genuino a tus caminos. Señor, aquellos que ya te conocemos, ayúdanos a alinear nuestra vida, nuestro pensamiento con el tuyo, Señor, a cada día, nuestro camino con el tuyo, andar en tus caminos, Padre, para que tus propósitos se cumplan en nuestra vida. Padre, aún en ese momento de angustia, de dolor, de sufrimiento que podamos pasar, ayúdanos a entender que es para bien en nuestra vida. Es para bien porque a través de ese proceso tú nos limpias, tú nos perfeccionas, tú nos purificas, tú haces maravillas que nosotros no entendemos en nuestra mente humana. Pero tú en tu mente infinita, divina, tú tienes un plan perfecto. Solo ayúdanos a confiar, enséñanos a ser pacientes y a tener la fuerza para perseverar en medio de la prueba, alabándote, sirviéndote, adorándote y glorificándote. Padre, bendigo a todos mis hermanos que están pasando por un momento difícil, con fortaleza, con ánimo, con fe, con confianza en Dios por encima de todas las cosas, Padre. Aquellos que han sido infectados por el coronavirus, aquellos, Padre, que han tenido un ser querido que ha partido en estos últimos días, Padre, consuela, conforta, fortalece y ayúdanos, Señor, a saber, a entender, a creer, a confiar que tú sabes lo que haces, mi Dios, que tú estás en control, a descansar en ti, Señor, de esa manera y a poder siempre, Señor, darte la gloria y la honra en todo lo que tú permites en nuestra vida como creyentes, Padre, en todo proceso, en todo momento, en toda situación, que te demos la gloria, la honra y la alabanza en el nombre de Cristo Jesús. Lo pedimos y lo recibimos.